¿Qué significa eso de estar muertos en delitos y pecados? Si tú le preguntas, por ejemplo, a un calvinista, te va a decir que la persona que está muerta en delitos y pecados es una persona que es un muerto espiritual, es un cadáver espiritual. Una persona que no tiene la conciencia espiritual despierta, no tiene la capacidad de escuchar el evangelio, la posibilidad de responder a ello y no tiene ningún deseo de buscar a Dios. Eso para el calvinista es una persona que está muerto en delitos y pecados. Y que por lo tanto entonces Dios tuvo que primero regenerar la naturaleza de la persona, tiene que cambiar esa naturaleza, darle unos nuevos deseos, dar fe, resucitar espiritualmente antes de que pudiera creer en el Evangelio. Pero hay un problema con eso. Y es que el pasaje donde utilizan para poder hacer esa defensa es de Efesios 2 y Efesios 2 nunca dice que estabas muerto espiritualmente. Nunca se usa la palabra espiritual. El concepto de muerte espiritual no está en las escrituras. Nunca dice que eres un cadáver, no se dice que eres incapaz de escuchar, entender, responder al llamado de Dios. Eso ya viene siendo un constructo teológico más que una exégesis bíblica. Y de hecho, el mismo pasaje que muchos usan para defender esa idea de Efesios 2, que describe a los muertos, los describe como personas que están caminando, deseando, viviendo, desobedeciendo. Claro, ellos van a decir que están haciendo todas esas cosas según su capacidad de muerto espiritual. No desean a Dios, no quieren saber de Dios, no buscan a Dios. Lo único que desean es hacer cosas pecaminosas. Tampoco es como que ellos lo quieren proyectar como que ellos están depravado hasta su máximo. Van a hablar sobre la depravación total y todo eso, pero total en el sentido de que toca cada uno de los aspectos de la vida de la persona, ya sea la conciencia, moral, física y demás. Entonces, la pregunta real ¿es esto lo que realmente significa estar muertos en delitos de pecado? La respuesta es que no. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo cuando afirmó que estábamos muertos en delitos y pecados? Y hoy es que vamos a entender esa pregunta. Y no solamente voy a estar cuestionando esa interpretación calvinista popular de que tú eres un cadáver espiritual, sino que también voy a cuestionar esa interpretación tradicionalista. Para los que no sepan, un tradicionalista es una persona que cree en la doctrina del tormento consciente eterno, según el tema del infierno. Y ellos definen muerte espiritual como estar separados espiritualmente de Dios. Porque ambas lecturas, aunque son un poco diferentes, pueden terminar importando mucho a lo que Pablo dijo, que Pablo no dijo. Así que, número uno, una analogía no es un argumento. Muchos calvinistas dicen, bueno, un cadáver no puede responder a su entorno, no puede pensar, no puede escuchar el evangelio, no quiere escuchar el evangelio, no puede levantarse por sí mismo y, y resucitar y hacer buenas obras para perdón de sus pecados y salvación. No quiere vivir para Dios, lo rechaza, lo aborrece. Por lo tanto, una persona muerta espiritualmente tampoco puede responder al evangelio. Y para muchas personas eso les suena bien convincente. De alguna manera les hace sentir que, wow, he sido escogido por Dios. Y hay un aspecto de orgullo, de ego. No digo que en todos, pero ustedes mismos deben de admitir, y han admitido varios de ustedes, que sí puede aumentar el ego de la persona, puede aumentar el orgullo. He sido escogido por Dios para salvación. Y el problema de esto es que aunque suena muy chévere para muchas personas, es solo una analogía. Y una analogía no prueba una doctrina. Una analogía es bien buena para ilustrar una conclusión que ya ha sido demostrado por el texto, pero no reemplaza la exégesis del texto. Porque si vamos a hacer una equivalencia absoluta entre un cadáver físico y un pecador, pues entonces tenemos un problema inmediato con Efesios 2. Vamos a buscar Efesios 2. Yo lo tengo aquí.
Efesios capítulo 2. Voy a estar utilizando logos. Aquí está. Efesios capítulo 2. Recuerden, según el concepto calvinista, un muerto espiritual es una persona que no desea a Dios, no busca a Dios, no tiene la capacidad de escuchar, entender, comprender el Evangelio, y aun si lo hace, no va a aceptarlo, no va a responder positivamente a ello. Pero Pablo aquí no está usando muertos para describir una inactividad, una incapacidad o una inconsciencia moral en torno a responder el Evangelio de Jesucristo. Está respondiendo, está describiendo personas que estaban en un camino, en un estilo de vida que los iba a llevar a la muerte. Miren lo siguiente. En Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren lo siguiente. Muertos en delitos y pecados significa que se estaba en otro tiempo andando en un camino que estaba siendo dirigido por un ser, el príncipe de la potestad del aire, obviamente pues, Satanás y sus demonios, y ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia es bien importante y lo vamos a ver más adelante, que estos hijos de desobediencia son aquellos hijos de ira por naturaleza. Hijos de desobediencia significa que son personas que están constantemente abocadas a desobedecer. Muy bien. Hijos de ira son personas que están por naturaleza puestas para el juicio de Dios, para la ira de Dios. Ambos te dicen algo de la persona. Ambos te están diciendo que están en un rumbo, anduviendo en otro tiempo. Andan en un rumbo de desobediencia que los va a llevar a la ira de Dios. La ira de Dios no se está refiriendo a un momento presente, sino que los va a llevar al momento en que van a recibir la ira de Dios, la condena eterna, la destrucción eterna, la muerte eterna, perecer. Esa es la ira, lo mismo que los demás. Así que no se está refiriendo a una muerte espiritual. De hecho, no va a parecer espiritual. Ese adjetivo no está aquí para nada. Esto que están viendo es lo que se le llama prolepsis. Prolepsis es una figura literaria donde se habla de algo futuro en términos presentes, porque ese resultado futuro es seguro, certero de que va a acontecer. ¿Bien? ¿Y por qué podemos decir eso? Porque también vemos una analogía simétrica, perdón, vemos una similitud con los que ya están en Cristo Jesús. Dice, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Nos dio vida. No es otra cosa que nos dio vida eterna. Pero ahora mismo, ¿poseemos esa vida eterna? Tenemos las arras, la garantía de que la vamos a poseer, pero no es que ahora estamos resucitados en la vida eterna. Miren más adelante, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Noten en qué términos está hablando en pasado, como si ya eso hubiera acontecido. Nos resucitó, actualmente hemos sido resucitados. Te pregunto, ¿actualmente resucitaste? Lo que es la resurrección del cuerpo, la inmortalización, la incorrupción, por supuesto que no.
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora mismo usted está sentado al lado del trono de Jesús en los lugares celestiales. Por supuesto que no. Para mostrar, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que las personas que abandonaron ese camino, que abandonaron ese estilo de vida contrario a Dios, que los llevaba a la muerte, por su gran amor con que nos amó, aunque nosotros andábamos en ese camino, íbamos directo a la perdición, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. La seguridad, la certeza de aquellas personas que han aceptado al Señor hoy y antes, que han aceptado al Señor Jesucristo, tienen esa garantía de que estarán en un cuerpo resucitado, glorificado y estaremos sentados en los lugares celestiales. Pero Pablo lo usa en términos no presentes, ya pasados. Ya estamos disfrutando eso, pero todavía no se ha completado. Así que la analogía es, así como los que están muertos en delitos y pecados, van a sufrir con completa certeza y seguridad el destino último, que es su destrucción, su muerte eterna. Están muertos, van a morir. Es igual que la expresión que se utiliza para los reos a muerte, dead man walking. Ahí va un hombre muerto caminando. ¿Y por qué dicen eso? Porque literalmente la persona está caminando a ser ejecutada, ya su sentencia se dictó, ya va directo a la muerte, ya se puede decir que la persona murió, pero todavía no lo sabe. Así que el que está en Cristo ya se puede decir que ha sido resucitado, ya se puede decir que está reinando con Cristo Jesús. Ahora mismo, naturalmente, literalmente eso no ha acontecido, pero todo el que permanece en Cristo Jesús, esos ya han recibido la eternidad. Así que no podemos entonces decir que esto es una metáfora o que esto es un concepto espiritual, porque no lo es. Aquí Pablo muy claramente está usando el dispositivo literario de prolepsis, hablar de algo futuro en términos presentes o pasado. Hubo un pastor, Sujel Michelén, que utilizó la explicación, o mejor dicho, la analogía, el ejemplo de la paloma y el ave de carroña. Y él decía que el ave de carroña no desea el piste porque no está en su naturaleza comer el piste. Come carne podrida. Por lo tanto, para que esa ave de carroña coma al piste, primero tiene que cambiar su naturaleza, decía Sujel Michelén. Y tiene que convertirse en otra clase de ave, por así decirlo, porque su naturaleza tiene que cambiar. Y esto es lo que dicen ellos, que el pecador no puede querer a Cristo hasta que Dios cambie por completamente su naturaleza antes de la fe. Tiene que primero haber una regeneración para que entonces luego haya la fe. Pero nuevamente, es una analogía. Presupone lo que intenta demostrar. La pregunta no es si los seres humanos tienen una naturaleza caída. Eso es obvio, la Biblia claramente enseña eso. La pregunta es, ¿enseña la Biblia que una naturaleza caída elimina por completo la capacidad de escuchar, comprender, responder al llamado de Dios cuando el Espíritu Santo es el que confronta, convence y atrae por medio del Espíritu? Sí, sé que fue un mouthful, pero esa es la intención. O sea, hay una definición muy particular de muerto en delitos y pecados que el texto no da. Ahora, puedes quizás hacerlo con otros textos, pero no con Efesios 2. Porque ahí es donde está el verdadero debate. Porque nosotros no creemos que el ser humano puede salvarse solo. No creemos que puede pagar por sus propios pecados, producir una justicia perfecta que le merite salvación. No puede tampoco regenerarse a sí mismo. Pero
sí puede escuchar, comprender, entender, reaccionar, aceptar o rechazar la oferta de salvación. Y es que uno de los problemas grandes que por lo menos a mi parecer tiene el calvinismo es que aunque ellos de la boca para afuera dicen que la imagen de Dios todavía está presente en el no creyente, cuando la describen en estos términos, técnicamente, funcionalmente está destruida. ¿Okay? Mm, es como está en estado vegetativo. Puede estar vivo, pero está en estado vegetativo. Pero cuando la describes, la está describiendo como muerto. No responde, no hace nada, está ahí. Necesita Dios primero sacarte del fondo del mar. Esa famosa analogía de que no es que Dios te está tirando un salvavidas para que tú te agarres y entonces puedas ser salvado siendo metido nuevamente al barco. No, para ellos la analogía correcta, la perfecta, la bíblica, según su pensar, es que no, Dios no te está tirando un salvavidas. Dios se tuvo que meter al mar, al fondo del mar, porque ya tú estabas muerto, tú estabas ahogado en el fondo. Y Dios tiene que entonces sacarte y resucitarte. ¿Okay? Como si de alguna manera uno tomar el salvavidas hace que uno diga, uff, yo me salvé, yo me salvé. Tacho, ¿tuviste cómo yo agarré ese salvavidas? ¿Tuviste cómo yo lo agarré? Si yo no me llego a agarrar con esa fuerza, no, señores, nadie en su sano juicio va a decir eso. Lo único que va a decir es, gracias, me salvaste la vida. Eso es lo único que va a salir de su boca. Se han inventado un cuento y ustedes mismos se lo creyeron. Así que este es el detalle que muchos calvinistas y tradicionalistas pasan por alto de Efesios capítulo 2. ¿Okay? Ahora, cuando Pablo está hablando de estas realidades futuras, nuevamente, son tan seguras que se hablan en términos presentes o pasados. Jesús muchas veces dijo, entren por la puerta estrecha para que obtengan la salvación. Y son pocos los que entran por ella. Pero todo el que entra por la puerta ancha lleva a la destrucción, lleva a la muerte. Todo aquel que está en Cristo Jesús está predestinado para la salvación. Todo aquel que no está en Cristo Jesús está predestinado para la muerte. Eso es prolepsis en Efesios 2. Hablar de una realidad futura tan asegurada como si ya hubiera estado consumado. Entonces la pregunta es bien obvia, porque si Pablo puede decir que ya fuimos resucitados y ya fuimos sentados con Cristo, entonces, aunque la consumación todavía es futura, ¿por qué sería extraño entonces describir el pecador como muerto? Porque su destino, mientras permanece en pecado, es la muerte final. Y ahí es donde todo encaja perfectamente. Miren cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Porque quiero hacer una pausa. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. No es ser atormentado por los siglos de los siglos. Dice que es muerte. Juan 3:16 dice que de tal manera envió Dios al mundo para que todo aquel que en él creyere no perezca, mas tenga vida eterna. Esas son las únicas dos opciones: muerte y vida. No hay de otra. Versículo 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos.
Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Qué verdad más gloriosa, más espectacular. ¿Ok? Así que, muy claramente, quien permanezca en Cristo está destinado a la vida. Quien no permanezca en Cristo no tiene la vida. De hecho, así mismo lo dice Juan, si mal no recuerdo, primera de Juan, que el que está en Cristo tiene la vida, el que no, no la tiene. Punto. No es que tiene una vida eterna en tormento, no es tiene una vida eterna de baja calidad. No, no la tiene, no tiene la vida. No, pero es que hay que redefinir vida ahí. Ahora, no es, no es vida biológica, es vida espiritual. Noten entonces que la mayoría de los calvinistas y tradicionalistas tienen que constantemente hacer unas redefiniciones o definir de una forma ciertos conceptos bíblicos que cuando tú lo llevas a las escrituras no encajan, no hacen sentido. Tienes que multiplicar conceptos, o por lo menos no multiplicar conceptos, quizás eso fue una imprecisión, pero tienes que tienes que complicar los conceptos más allá de lo que el texto dice. ¿Okay? Estar viviendo bajo la ira de Dios es estar viviendo con el constante, eh, um, ¿cómo diría? Es estar viviendo con esta idea de que en cualquier momento tú llegas a perecer, lo siguiente, estando en una vida de pecado, lo siguiente que te va a acontecer es sufrir la completa y total ira de Dios. Eres un hijo de ira, eres un objeto propio para la ira, para la destrucción. Pero esa vida pecaminosa no se puede traducir o se puede definir como muerte espiritual, que es distinta a la muerte final. No, porque es ese el camino, esa es la condición, esa es la sentencia que te va a conducir a la muerte. ¿Okay? Santiago dice que el pecado, siendo consumado, da luz la qué? La vida eterna en tormento. No. Da que la separación de Dios. No. Da luz la muerte. Ese es el patrón bíblico consistente. El pecado conduce a la muerte y es la muerte del ser completo. ¿Ok? No es la muerte física. Una vez se da la muerte física, todavía el alma sigue subsistiendo. Yo, por ejemplo, yo soy dualista. Yo no creo que la persona cuando muere, muere también su alma. Pienso que entra en un estado intermedio donde el que está sin Cristo pasa a lo que es el Hades. Es el lugar donde ahí hay tormento. Ahí se habla de tormento y llama. Si lo vamos a tomar, ¿verdad? Esta para de forma literal y llevarlo hasta donde se pueda. Ahí entonces está en tormento hasta que llegue el día en donde será resucitado el muerto, será vuelto a poner en su cuerpo, será enjuiciado y entonces será destruido. Esa es la sentencia, porque el lago de fuego es un símbolo. No es que va a existir o que existe, no es que existe hoy como un lugar real. No es un horno que está prendido y no hay nadie allí. Va a llegar el momento en que lo que va a experimentar el muerto, el resucitado, perdón, es morir una segunda vez. Y esta vez es morir tanto en cuerpo como en alma. De hecho, eso es lo que dice Mateo 10:28, que temamos a Dios, que tiene la capacidad y el poder de destruir tanto el alma y el cuerpo en el Gehenna. Cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo.
Así que no hay necesidad de inventar una muerte espiritual separada de la muerte final. ¿Ok? Ese es un problema con añadir el adjetivo de espiritual. Porque alguien puede decir, bueno, pero es que la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia y aún así es la doctrina bíblica. Sí, eso es cierto. Pero la ausencia de una palabra no destruye automáticamente la doctrina. El problema no es meramente que muerte espiritual no aparezca en Efesios 2. El problema es todo lo que muchas personas meten dentro de esa frase. La cargan más allá de lo que está justificado textualmente. Porque con muerte espiritual no solamente quieren decir que el pecador está separado de Dios. Quieren decir que no puede escuchar, no comprende, no responde, no cree, no quiere arrepentirse, no acepta el evangelio. Primero tiene que ser regenerado irresistiblemente antes de que pueda profesar fe. Y nada de esas afirmaciones aparecen en Efesios 2. Y me atrevería a decir en otros lugares más, pero eso es otro tema. Son conclusiones de un sistema teológico, no bíblico, no parten de la exégesis bíblica. Y un sistema puede ser correcto o incorrecto. Recordemos que la teología es un ejercicio humano, no es infalible. Pero no debemos presentarlo como si Pablo hubiera dicho esas palabras o que cuando él hablaba de muerte espiritual es a lo que los calvinistas y los tradicionalistas tenían en mente, porque no es así. Tienen ese problema. Y la tensión con el imago Dei, porque muchos reconocen que de estos calvinistas que la imagen de Dios sí no fue destruida, fue dañada y todo eso. Pero cuando tú le sobrecargas el concepto de muerte espiritual a lo que no es justificado, te da un montón de problemas. Porque, por ejemplo, tú tienes Génesis 9:6, que está escrito después de la caída, ¿verdad? Y tenemos aquí que Dios está tratando todavía con el ser humano, está hablando con él. Lo que pasó con Caín, donde antes de que Caín fuera a asesinar a su hermano, Dios le habla y le dice, ¿por qué te enojas? Si tú haces el bien, tú vas a ser recompensado. Pero si no, el pecado está a la puerta. Vamos a buscar ese pasaje está bien bueno. Génesis 9:6. Génesis 9:6. Perdón, no era Génesis 9:6. Hecho nombre. Génesis 9:6 no era. Vamos a ir un poquito más para atrás. Okay, a ver, espérate. Génesis 4, disculpen. Génesis 4. Dice aquí, con agrado, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dice, versículo 4 del capítulo 4. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, aquí está Dios hablando con un muerto, que no ha regenerado. Recuerden eso. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si es cierto lo que dicen los calvinistas, no podemos responder, no podemos oír, no podemos razonar con Dios, no tenemos el deseo de estar con Dios, ni cosa que parezca, no tenemos esa capacidad moral de hacer lo que nos pide. ¿Cómo es que Dios le pide a Caín que haga algo completamente contrario a su naturaleza? Le está diciendo, ¿por qué decae tu semblante? ¿Por qué estás enojado?
¿Cómo Dios va a hacer esa pregunta? Si Dios sabe perfectamente por qué está enojado. Esa es su naturaleza. Eso es como preguntarle al león, ¿por qué tú cazas una cebra? ¿Por qué? ¿Por qué tú haces eso? Porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es ir y matar una cebra para comer. ¿O por qué le dice a un ave de rapiña, por qué comes esa carroña? ¿Por qué comes ese cadáver putrefacto lleno de moscas y gusanos? Porque esa es su naturaleza. Así que, ¿por qué Jehová le dice a Caín, por qué te molestas? ¿Por qué está decaído tu semblante? Y le dice, si hicieres el bien, ¿no serías enaltecido? ¿No ven aquí el problema? Es como si Dios le estuviera diciendo a un pez, ¿por qué tú no trepas un árbol? Es que no tuvo, no fue creado, diseñado con la capacidad de trepar árboles. El pez está para nadar en el mar. Si hicieres bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Yo sé lo que tú vas a hacer, le está diciendo Dios. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te vas a enseñorear de él. Miren cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 4:4. Vamos a leer vamos a leer desde el 6. ¿Por qué está tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. A que tú nunca lo habías leído en esta versión. Sí, porque en la Reina Valera de 60, como es un lenguaje castellano, así, un poquito fino, pues es un poco difícil de entenderlo en nuestro español de hoy para muchas personas, ¿verdad? Pero cuando tú tienes estas versiones que lo ponen en unos términos un poco más simples, te dice, caramba, mira cómo Dios le dice, pero el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Que Caín tenía la capacidad, número uno, de escucharlo, dos, de entenderlo, dos, de responderle, y tres, también tenía la capacidad de no solo de hacer según su deseo, sino de refrenarse de tomar acción según su deseo. Es un calvinista jamás te lo va a afirmar, pero Dios sí. Así que, nuevamente, el ser humano caído sí conserva su voluntad, su libre albedrío, sus afectos, su conciencia, su responsabilidad, su dignidad. Nosotros como no calvinistas entendemos que la imagen de Dios fue dañada, realmente dañada, pero no destruida. Y eso es demostrable por la forma en que Dios trata con los no creyentes. Todas están siendo dañadas por el pecado. De hecho, hay personas, hay molinistas que podemos sostener la doctrina de la depravación total, pero no la definimos igual. Me atrevo a decir que somos un poco más bíblicos que filosóficos y teológicos que el calvinista en ese caso. Todas esas facultades están dañadas, no destruidas. No son confiables por sí mismas, eso no es lo que estoy diciendo. No es que no podemos salvar ni cosa que parezca. Pero Dios no le está predicando una piedra, una estatua. No le está predicando un muerto, un cadáver. Dios está llamando a seres humanos hechos a imagen de Dios que han sido dañados por el pecado, necesitados de gracia, pero que todavía son responsables delante de Él y pueden responder o pueden resistirse al llamado. De hecho, la parábola de los talentos, si usted busca la parábola de los talentos, perdón, no de los talentos, de los terrenos, es bien importante en este tema.
pero hay que usarlo bien. Porque si usted busca ese pasaje, a ver si lo puedo buscar aquí, creo que está en Mateo, parábola de los talentos. Y vuelvo con parábola de los talentos y es de los terrenos. Ese es Mateo, Marcos, Marcos 4. Vamos a ver. Yo lo pongo aquí. Marcos 4. No les voy a leer la parábola completa, claro está. Vaya y léalo. La parábola del sembrador, capítulo 4 de Marcos. También está ahí en Mateo. Sabía que también. Vamos a chequear el de Mateo un momentito. Mateo 13. ¿Okay? Lea la parábola, esta parábola donde el sembrador sale a sembrar y siembra en diferentes tipos de terreno. En la primera, en el primer terreno, fue el que cae junto al camino y vienen las aves y se las comen. Otra cae en pedregales. No había mucha tierra, brotó, pero no tenía profundidad y se murió. Después que sale el sol es quemada. Y hay otra parte que cae en espinos, los espinos la ahogan. Pero una cayó en buena tierra y dio fruto. Ahora, los discípulos le preguntan que por favor le explique las parábolas. Y entonces miren lo que dice Jesús. En el versículo, del versículo 18 en adelante. Vamos del 18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, escuche bien, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, una persona que escucha, entiende el evangelio, la recibe, o sea, se convierte, pero por no tener raíz, viene la aflicción, la persecución, coge miedo y se aparta de la fe. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Note también, esta persona oye, entiende y recibe, pero se deja engañar por el afán del siglo y las riquezas y no es fructífera. Pero el que fue sembrado en buena tierra, ¿quién es este? El que oye, entiende y da fruto. Noten que estos terrenos son inconversos, no son gente conversa. Está hablando de inconversos, todos y cada uno de ellos. ¿Cómo define Jesús una buena tierra? ¿Quién es una buena tierra? No está hablando de conversos, lo repito. El que es buena tierra es el que oye, entiende y da fruto. ¿El que oye qué? El evangelio. Y lo entiende. Pero el calvinista tiene que entonces entrar en estas palabras. Bueno, es que entiende, pero es porque el Espíritu Santo, esa es la evidencia de que el Espíritu Santo lo está regenerando.
para que acepte y entienda. Eso no es lo que dice ahí. Tú tienes que insertar eso en el texto. De forma simple, es el que oye, entiende y da fruto. Y oímos y entendemos porque la imagen de Dios no ha sido destruida. Tenemos la capacidad y la habilidad suficiente de comprender, entender y accionar según lo que Dios nos está hablando. ¿Podemos seguir resistiendo el Espíritu Santo? Como hacían los fariseos cuando Esteban estaba hablándole, ustedes siempre resisten al Espíritu. El Espíritu del Santo les está hablando a ustedes y ustedes siempre lo resisten. Terminaron apedreando y matando a Esteban. Tenemos también la capacidad de dejar de resistirnos. Dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Amén. Así que esta parábola, por eso se la leí, porque es bien importante en este tipo de debate. No todos los terrenos responden igual. En el primero, como ya les dije, no entiende. El terreno, esa persona no entendió. Ese es el único que puede decir, bueno, ese sí estaba muerto espiritualmente, pero no es así. Este no entendió. Se supone que en el calvinismo todos no entienden. Ninguno entiende. Ninguno desea, ninguno busca, ninguno quiere escuchar en el calvinismo. El segundo la recibe, pero no tiene raíz. Muere cuando le da el sol. El tercero escucha, acepta, pero queda ahogado por los afanes y la riqueza y todo eso. Esta parábola, para no continuar con la parábola no enseña que todos reciben salvación. No necesariamente, porque si tú notas, no el que recibe salvación es el que se persevere hasta el fin. Esa es toda nuestra la teología. El que perseverar hasta el fin, este será salvo. Esta parábola de lo que trata es de aquellos que escuchan, pero no permanecen. La parte importante es la última, es el último terreno. Es el que escucha, entiende, da fruto. Ese. Así que la respuesta humana al mensaje, al evangelio, no es presentado como una imposibilidad metafísica. El problema no es que la semilla sea incapaz de ser recibida. El problema está en los corazones que se endurecen o que son muy superficiales o que se dejan ahogar por otros amores de la vida, que no son Dios. Sí, yo sé, algunos pueden decir algo como que, pues, no, pero es que Dios prepara sobrenaturalmente esa buena tierra. Es posible la inferencia, pero de nuevo la parábola no lo dice. Tienes que insertar. Ese es mi problema desde hace muchísimos años, ya más de 1 o 2 décadas ya casi, que siempre le he tenido con el calvinismo. Para mí el calvinismo no es bíblico. Es más teológico y filosófico que bíblico. De hecho, algo que me resultó bien interesante, que no lo sabía, lo estuve viendo en el video de Ruby, sobre, que hizo de Edgar Pacheco y los problemas que Ruby ve con el calvinismo, es que el calvinismo es una minoría. Yo, caramba, yo no sabía eso, que realmente es una minoría. Tuve que hacer un poquito de investigación y de manera muy preliminar, la investigación que encontré dice que el calvinismo, al menos dentro del protestantismo, está en un 6 a un 9, quizás 10% en el protestantismo total y global. Claro, no hay como unos estudios bien profundos que puedan garantizar eso, esos números, pero de por sí ya eso es sorprendente. De hecho, al parecer, en el estudio que yo logré, pues, tratar de investigar por la internet con ayuda de la inteligencia artificial y otros websites, es que nunca fue una mayoría y que fue algo novel 400 años después del inicio de la iglesia cristiana. Al menos en los primeros 4 siglos del cristianismo, el calvinismo o las ideas
del calvinismo no existían. De hecho, existía todo lo contrario. El concepto más normal, más natural, basado no solamente en las escrituras, sino también en la misma experiencia propia, es que nosotros tenemos libre albedrío, genuino libre albedrío. No este libre albedrío compatibilista que dice que tú eres libre, pero también estás determinado. Sí, claro. Donde se define entonces la libertad como la capacidad de tú actuar en acorde a tus deseos. Lo que no te dicen es que esos deseos están determinados y no puedes cambiar. Por eso la mayoría de los calvinistas tienden a ser compatibilistas y no deterministas fuertes. Pero de nuevo, continuando, para ir culminando. Así que el, esa inferencia es posible de donde Dios entonces sobrenaturalmente prepara la buena tierra. Pero de nuevo, no está en el texto, no lo responde. ¿Okay? Así que Dios no está lejos de los incrédulos. Y a veces ese es el problema de ellos, que a veces se habla como si Dios estuviera completamente ausente del no creyente. Pero Pablo, hablando a paganos en Hechos 17, dice que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Dios es el que sostiene la vida. Dios nos da aliento, nos da el testimonio de sí mismo en la creación. La creación misma habla del Señor. Dios confronta también nuestra conciencia moral cuando hacemos cosas malas. Cuando estamos sin Cristo y cometemos actos pecaminosos e inmorales, nuestra propia conciencia nos acusa. No hay tal cosa como que se saborea el mal desde el inicio. Para tú llegar a saborear el mal y gustar de eso, tú tienes que repetir el acto. Tú tienes que ser un completo esclavo de dicho pecado o dichos pecados. Y nosotros en general, cuando estamos sin Cristo, somos esclavos del pecado. Claro que sí. Como esclavos del pecado se nos lleva toditos reos a la muerte, al lugar de ejecución. Pero hay individuos que se habitúan a ciertos pecados. Hay individuos que la primera vez que asesinan a alguien se vuelven locos o empiezan a vomitar y no pueden dormir. Pero hay otros individuos que ya han matado más de 100, 200, 300 personas y pueden dormir lo más bien, lo más tranquilo. Se habituaron a dicho pecado. Ya lo que hay es una conciencia endurecida, callosa por el pecado. Y Dios nos confronta en ese estado. Dios llama al arrepentimiento, Dios envía el evangelio y Dios busca convencernos de justicia, de pecado, justicia y de juicio. Pero Dios no nos obliga. Dios no nos coacciona. No, Miguel, pero es que están mal entendiendo porque Dios no obliga a nadie. Eso no es lo que el calvinismo enseña. El calvinismo no enseña que Dios tiene que obligarte o coaccionarte, presionarte para que tú seas salvo. Te transforma. Y entonces tú comienzas a desear voluntariamente, no libremente, voluntariamente al Señor. Eso es como una analogía que escuché hace muchos años atrás. Digamos que yo soy soltero y conocí a esta mujer que me parece muy atractiva y yo digo, esa va a ser mi esposa, sí o sí, esa va a ser mi esposa. Pero esa mujer me odia, me detesta, me desprecia. Donde me ve los pies me quiere ver la cabeza. No quiere saber, hace lo que sea por no estar conmigo. Quiere huir. Si yo estoy a la izquierda, ella quiere correr a la derecha. Me llama a la policía si me ve en un radio de 2 millas nada más. Me ha acusado, me ha puesto de todo, orden de alejamiento, lo que sea, you name it. Pero yo tengo una poción amorosa mágica. Y en un momento dado que ella no lo sepa, yo le voy a echar de esa poción a su bebida y ella, su naturaleza va a cambiar. Y antes, que ella me odiaba hasta la muerte, ahora me ama con locura, con adicción, con obsesión. Ahora solo quiere estar conmigo. Y lo hace voluntariamente.
es lo que ella desea. Y ella sabía que antes de eso ella me odiaba, que no quería saber de mí, pero ahora me ama, ahora quiere estar conmigo. ¿Cómo eso es diferente de lo que hace Dios por medio de su gracia irresistible? Dime, ¿te ocasiona algo de repulsión esa analogía? ¿En dónde falla? Puede que falle, pues obviamente no hay analogías perfectas, así que quiero saber qué tú opinas en los comentarios, pero quiero que me digas, ¿cuál es la diferencia? Esa mujer me odiaba hasta la muerte, pero yo la quería para mí y yo la voy a tratar bien, no se equivoque, no es que la voy a maltratar, la voy a tratar bien, como una reina, pero yo la escogí. Y aunque ella me odiaba, yo la escogí a ella y ella, aunque no quería estar conmigo, la hice estar conmigo. Al final de cuentas fui yo. Y quizás usé otro medio. Quizás no fui yo el que fue, le enseñó. Es más, no fui yo el que le echó la poción mágica amorosa. Lo hice por otros medios. Usted imagina ese medio que se echaba. Por otros medios, de alguna manera, esa poción llegó a su bebida, ella la tomó sin saber y fue transformada. Y ahora me ama con locura. Si te causa algo de repulsión, ahora entiendes por qué a algunos de nosotros nos causa repulsión el calvinismo. Así que eh, Pablo no está enseñando muerte espiritual, como los calvinistas y los tradicionalistas quieren que uno entienda. Dios convence por medio de su Espíritu Santo, Dios convence por medio del Evangelio predicado. Nosotros decidimos si resistir o dejar de resistir. Jesús lloró sobre Jerusalén y él les decía, yo quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, pero ustedes no quisieron. Jesús mismo les dice, yo quise, pero ustedes no. Eso no significa que el ser humano se salva sin la gracia de Dios. Significa que la gracia de Dios no debe ser reducida a una operación irresistible que elimina toda posibilidad real de resistencia. Pero es que Miguel, es que el hijo pródigo estaba muerto y luego volvió a vivir. Eso es muerte espiritual, eso es separación de Dios. Y yo, miren, vamos a ser justos primero. Okay. En Lucas 15, muerto, todo el mundo está de acuerdo que es un lenguaje figurado. El padre está celebrando la restauración de su hijo que estaba perdido. Pero respondan esto. ¿Por qué debemos asumir que cada uso figurado de muerte tiene que ser entendido como una muerte espiritual o define automáticamente cómo se debe de entender muerte en Efesios 2? Las palabras cambian de matiz según el contexto. En Lucas 15, el énfasis está en la pérdida, en la ruina y en la restauración familiar. En Efesios 2, Pablo une muerte, vida, resurrección, exaltación con Cristo y salvación futura. No es el mismo contexto. Además, el hijo pródigo no era un cadáver incapaz de volver. Él estaba arruinado, él estaba hambriento. Por su propia culpa, completamente perdido. Y si permanecía en dicho camino, lo que iba a suceder era que se iba a morir de hambre. Eventualmente iba a llegar a perecer. Pero reconoció su pecado. Se levantó, regresó y pidió perdón. Esta parábola no aprueba tampoco incapacidad moral o incapacidad de decidir. Tampoco prueba que muerte en Efesios 2 tiene que significar una separación metafísica del alma respecto a Dios. Y yo he escuchado también a otros calvinistas utilizar el ejemplo de Lázaro. Pero es que Lázaro estaba físicamente muerto. Y Jesús lo llamó y le dio vida. Lázaro no dijo, Señor, no, yo quiero estar aquí. Yo no voy a resucitar. Me encanta el lugar, este paraíso. El seno de Abraham es algo maravilloso. No quiero volver. Y no, Jesús llamó y él volvió a la vida.
Así es como Dios tiene que resucitar al pecador antes de que crea. De nuevo, esto es una analogía, no es un argumento. Juan 11 trata de una resurrección física que es literal. Lázaro era un cadáver realmente. Y Jesús estaba demostrando su autoridad sobre la muerte física y anticipando una resurrección final. Él no estaba haciendo ninguna explicación de lo que era una muerte espiritual, ni cosa que parezca, ni tampoco lo asoció con la muerte espiritual. Esta resurrección de Lázaro es una forma o es una manera de ver los que están muertos sin mí. No, él no dice nada de eso. Texto nunca dice Lázaro representa al pecador incapaz de creer hasta recibir esa generación antes de la fe. No, eso se añade desde afuera, no desde el texto. Claro que Cristo es quien da vida. Claro que nadie se salva sin su poder. Eso ya lo tenemos sumamente claro. Pero la historia de Lázaro no establece el orden calvinista de regeneración irresistible primero y fe después. Para probar esa secuencia se necesita un texto que realmente lo enseñe, no analogías. Pero es que Juan 5:25, Jesús dice que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Y yo, pues, mira, ese texto es bien importante porque los muertos oyen, mira eso, los muertos oyen y los que oyen viven. Ahora, quizás tú como calvinista puedes decir, sí, pero la voz de Cristo les da vida irresistiblemente para que puedan oír. Pero vuelves al mismo problema. El texto no explica dicha secuencia. Se lo tienes que meter tú al texto. Jesús no dice, primero los resucitaré interiormente, luego podrán escuchar. No, no dice nada de eso el texto. Dice que los muertos oirán su voz y los que la oigan vivirán. La lectura calvinista hace sentido en su sistema calvinismo, del calvinismo, pero no sale de las escrituras. Y no debe ser impuesta en Efesios 2 como si fuera la única lectura posible que se puede hacer de Efesios 2. Porque ya se los dije, Efesios 2, cuando estábamos tratando el tema inicial de todo esto, Efesios 2, del 1 en adelante, lo que es estar muertos sin delitos y pecados, es una prolepsis. Si la persona está muerta en delitos y pecados, significa que mientras permanezca en delitos y pecados contra Dios y el prójimo, su fin es seguro. Su fin es la muerte, perecer, ser quemados como paja, ser consumidos. No es separación, no es que Dios se separa, pero que Miguel, 2 Tesalonicenses 1:9, dice que recibirán esto pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lamento decirte que la palabra excluido no está en la Biblia, en ese pasaje bíblico. 2 Tesalonicenses, lo buscamos acá rapidito. 2 Tesalonicenses 1:9. Adiós. 2 Tesalonicenses 1:9 dice. Vamos a poner el interlineal. Ahí lo tenía abierto. Compare view interlineal. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Miren esto, perdición es que oletron, aionion, oletron. Por ejemplo, por supuesto, yo no sé hablar el griego, ni hebreo, ni cosa que parezca, no he estudiado de eso. Sí voy a empezarlo a estudiar ya este próximo semestre. Oletrios, destructivo. Habla acerca de destrucción.
Miren este, oletros. Ruina, estado de total destrucción, destrucción, provocar la ruina de algo. Todo va a depender de qué contexto se esté leyendo. Pero aquí, miren bien. Excluido. Ah, ¿qué pasó aquí? Aquí no hay nada. La palabra excluido no está. De apo, la presencia del Señor. O sea, se supone que la lectura natural sea, los cuales sufrirán pena de eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué diferencia? Te está diciendo que la fuente de la eterna destrucción es la propia presencia del Señor que los va a consumir. Es por eso que el lago de fuego es un símbolo. Para el no creyente, el lago de fuego es el símbolo de una muerte segunda. Y recuerden esto, se le llama muerte segunda solamente para los humanos, porque los espíritus no mueren, no sufren la primera muerte. Solamente el ser humano tiene la experiencia de morir una vez físicamente. Y si va a recibir la condena eterna, el castigo eterno de la destrucción, entonces va a morir una segunda vez, cuerpo y alma. La primera, solo cuerpo. La segunda, cuerpo y alma. Y así como un cuerpo muerto es inerte, no responde, ya no tiene conciencia, lo mismo es lo que le va a pasar exactamente igual al alma. Así que no, este pasaje no te ayuda en absoluto. En la Nueva Traducción Viviente dice, vamos a ver cómo, por aquello de curiosear un poco. 2 Tesalonicenses 1:9. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. ¿Por qué? Porque la mayoría utiliza esta palabra. Si Pablo hubiera querido utilizar separado, hubiera utilizado una palabra para eso, pero no lo usó. Y las hay. Hay palabras para separación. De hecho, hay una en la de cuando habla acerca de la separación del divorcio. Ahí hay una palabra que se puede utilizar aquí. ¿Okay? Así que, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Estar muertos en delitos y pecados no significa que el ser humano sea un cadáver espiritual. No significa que su mente, su voluntad, su conciencia y responsabilidad hayan sido eliminadas. No significa que Dios tenga que convertirlo en otra clase de naturaleza antes de que pueda responder al Evangelio. Lo que significa es que el pecado lo ha puesto bajo una sentencia de muerte. Significa que está viviendo en rebelión, que está esclavizado por sus deseos pecaminosos, es esclavo del pecado. Y el pecado lo va a llevar a la muerte, da a luz la muerte, dice la Escritura. Significa que si permanece en ese estado, su destino es seguro, es certero, 100% garantizado. Pero Cristo llama. El Espíritu es el que convence por medio del Evangelio. El Espíritu entonces comienza a alterar las emociones, a suavizar ese corazón, pero no lo regenera, no lo transforma. Y yo he visto personas que Dios le está hablando, donde están compungidas, donde ellas saben que Dios les está hablando y rechazan el Evangelio. Yo los he visto con mis ojos, donde la persona ha sido convencida, está convencida y sabe que está tomando una decisión mala, el rechazar el Evangelio. Y aún así lo hacen. Es una lástima. Pero por eso es que Dios nos llamó a predicar este Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, Dios no está lanzando un mensaje para todos, cuando en efecto solamente algunos pocos, ya Él determinó quiénes son los poquitos que Él quiere salvar. Para la mayoría es un anuncio falso.
lo coge DACO y le da una multa. Para los que no saben, DACO es una institución gubernamental en Puerto Rico que multa a las compañías o a las empresas o los negocios por anuncios engañosos. Dios no está jugando con los pecadores. Dios realmente quiere que todos se arrepientan y procedan a la vida eterna. Que Dios sabe quiénes lo van a aceptar y quiénes no. Pues claro, con toda seguridad, con toda certeza. Pero eso no significa que Dios tiene que determinar, ordenar quién, mejor dicho, tiene que determinar precisamente quién se va a salvar y quién no quiere salvar. Porque eso es lo que hace que el calvinismo sea más complejo, porque entonces tú tienes que meterle también a que no, es que Dios tiene dos voluntades, una voluntad, tiene una voluntad secreta y una voluntad pública o como sea que se llame. Para poder mantener en el sistema, tú tienes que hacerlo más complejo para poder sostenerlo. Dios no les ordena arrepentirse mientras le niega esa posibilidad real de responder. No les dice, escoge la vida como si fuera, le estuviera hablando una piedra. Una piedra no va a escoger nada. No le dice al cadáver, venir a mí y recibirás vida eterna. No, el cadáver se va a quedar ahí, está muerto, no va a hacer nada. La gracia de Dios es necesaria, totalmente, pero es resistible. La salvación es totalmente un regalo. Aquí en Efesios 2, más abajo, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, Miguel, ahí está. Y esto, ¿qué no es de vosotros? La fe. La gracia no es de vosotros. Mire, el esto está en neutro. No es ni femenino ni masculino. Si Dios quería decir que la fe no es de nosotros, entonces hubiera sido esta y esta no de vosotros. Tampoco es la gracia porque también es femenina. ¿Verdad? Sí. Y aún si fuera masculina o lo que sea, seguiría siendo lo mismo. ¿Qué es el esto? El esto es todo el sistema de salvación. Esto. ¿Qué es el esto? El esto es, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el don de Dios. Somos salvados por gracia mediante la fe. Eso no es de nosotros. Nosotros no determinamos ese orden. El ser humano no determinó ese orden. No determinó los elementos. El elemento de la gracia es puramente de Dios. El elemento de la fe, que es simplemente la capacidad de uno poner su confianza en Dios. La fe no es obra. No me vengan con ese cuento mongo, ese chiste mongo de que no, pero es que si tú tienes fe, pues eso significa que tú obraste en tu salvación. No. Nadie te va a comprar eso. Solamente entre ustedes los calvinistas se creen ese cuento. Nosotros, la fe que nosotros, de la cual nosotros hablamos, es simplemente la confianza que establecemos en que Dios nos va a salvar a plenitud. Eso es todo. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que con esto los dejo. Dios me los bendiga mucho. Espero que les haya servido. Si quiere comentar, si quiere diferir, por favor, con mucho gusto, pero con mucho respeto. No nos faltemos el respeto y vamos a estar bien. Espero, ¿verdad?, que le haya servido en el día de hoy. Así que quiero que se queden con esto. Entonces, la salvación es un regalo. Nosotros nada aportamos a nuestra salvación.
Ni un por ciento, ni un punto 5, ni un punto 0,0001%. Nada aportamos a la salvación. La salvación es un completo regalo de Dios. Eso es un don de Dios. Y este don puede ser rechazado, puede ser resistido. La tragedia no es que Dios no llame. La tragedia es que muchos, no todos, muchos aman más las tinieblas que la luz. Así que nada, Dios me los bendiga mucho y tengan un excelente día.